levanta mal el cuentacuentos ahora mismo. No vos lo podéis perder, venga, que va a ser muy prestoso. Pues muy prestosos para rapacinos y rapacines. Y bueno, esta señora pues nació en 1913, murió en 1995, y los cuentos que voy a leeros ahora, están aquí, son unos cuentos que llámense de repetición. Y vais a permitirme que un poco de tiempo buscándolos, porque tenía que haberlo marcado y no lo marqué. Y entonces ahora voy a tardar minutos más o menos en buscarlos. Pero bueno. Porque son más pequeñinos, a lo mejor no lo entendéis tanto. Porque son más mayores como Nel, o como Víctor, o como Nora, o como este rapacín que no sé cómo se llama que está aquí. Vicente, o... Ella tanto quiere saber si hay algún rapacín o rapacina que no sea asturiano aquí. ¿Cómo te llames? ¿Y dónde es? Dile. Pero ¿y es asturiano? ¿Y que estamos preguntando quién no es asturiano o asturiana? ¿No es asturiano? ¿Y por qué dices que no es asturiano? No, te preguntamos si algún rapacín o rapacina no es asturiano. Todos sois asturianos. Bueno. Gallega. Bueno, pero... Ah, italiana. ¿Y tú capiscas? ¿Es piccolo? Vale. Valiente. Bueno. A ver, voy a entramar el cuento y el queso. Una vieja y un viejo no tenían para sentar más que un queso. Y vino un rato y comió ellos-lo. Entonces vino el gato y mató al rato, porque comió el queso de la vieja y el viejo. Vino el perro y mató al gato, porque mató al rato, porque comió el queso de la vieja y el viejo. Vino el palo y mató al perro, porque mató al gato, porque mató al rato. A ver, porque comió el queso de la vieja y el viejo. Vino el fuego y quemó el palo, porque mató al perro, porque mató al gato, porque mató al rato, porque comió el queso de la vieja y el viejo. Vino el agua y mató el fuego, porque quemó el palo, porque mató al perro, porque mató al gato, porque mató al rato, que comió el queso de la vieja y el viejo. Porque ya sí, Víctor, ya de repetición, que y vamos, cada día más largo, cada día más largo, cada día más largo. Claro, ya sí. Y entonces, y vino el güey, ahora vino un güey, y bebió el agua, que mató al fuego, que quemó el palo, que mató al perro, porque mató al gato, porque mató al rato, porque comió el queso de la vieja y el viejo. El güey ya durmió y el cuento acabó. La vieja y el viejo en sin queso quedaron. Bueno, y hay otro que... ¿Qué pasó? ¿Pero qué pasó? Entonces fue el alcalde en persona a decir, mire usted, el Salguero resucitó, como te he dicho, el Salguero resucitó. No se sabe por qué. Pero lo que usted tiene que hacer ahora, volver a cuidarlo, quitarle follese, que es podarlo como a los demás. Bueno, pero mire, cállese, váyase para casina, descanse, tranquilín y vuelve a trabajar. Pasaron días y ya al ir acabando el curso, pasó un poco antes de San Joan, pasaron por allí los rapacinos y rapacines que iban a la escuela y vieron lo que nunca esperaban ver, que el sardinero
cuidaba, pasa que como ella era tápase ahí, no, bueno, veslo, ¿no? El jardinero pensólo y entonces decidió cuidarlo. Y para siempre ese árbol estuvo ahí. Y entonces ya veréis cómo acaba, fue en una fiesta. Y tanto lo quisieron ese salguero, que ¿sabéis lo que hizo él? Puso, y vais a ver, puso y alrededor una estaquera, un cierro, para protegerlo. Y entonces ya el jardinero hizo amigo de los rapacines y rapacines, de los profesores, de los más y de los más, y ya nunca más en la vida volvió a no cuidar. Al contrario, él debe ser que lo pensó, y igual no era mala persona, y era un poco torcido, y bueno, ya no fue tan torcido. Y ese y el cuento del salguero, que termina este cuento, pero ahora va a haber otros cuentos, y bueno, y entonces, bueno, pasiquín, este cuentín está acabadín. Y ahora hay otro cuento que lleve una mujer